Jubilla y comenzamos esta edición de Noticias en RT con lo que anticipábamos en el primer titular. Los europeos se dan cita este miércoles para protestar contra las políticas de austeridad promovidas precisamente por la Unión Europea para reducir el déficit presupuestario. Y nuestros corresponsales, Jaime Salvador Góngora en Madrid y Bricio Segovia en Atenas, nos acercan ahora los reclamos de los ciudadanos en directo. Hola, ¿qué tal? Bueno, Jaime, empezamos contigo. ¿Cuáles son las principales demandas de los españoles y qué consecuencias traen las protestas a la economía del país allí en Madrid? Pues aquí, Ignacio, en Madrid son varias las protestas que se van a realizar a lo largo del día por esas reformas que está aplicando y recortes la Unión Europea y el gobierno del Partido Popular, en concreto en España. Por ejemplo, ahora mismo nos encontramos, como podéis observar, ante una protesta de los estudiantes de cara a esos recortes que se han llevado a cabo en el Ministerio de Educación y en apoyo, solidaridad con los jóvenes estudiantes valencianos. Esta tarde también tendrá lugar a la Puerta del Sol, a eso de las 7 horas españolas, una manifestación uniéndose, como comentabas, al resto de países europeos luchando contra esos recortes que se van a instaurar. ¿Y por qué hoy? Pues porque mañana y pasado, este jueves y este viernes, tendrá lugar esa reunión entre los principales líderes europeos. Por eso, hoy se dan cita en las calles de Europa españoles, franceses, belgas o griegos de la mano. Bien, Bricio, vamos a hablar ahora un poquito contigo porque las movilizaciones tampoco cesan en Grecia. Allí el Parlamento ha aprobado nuevos recortes. ¿Y cómo van a afectar estas medidas a la población? Y, por supuesto, ¿cuál es la reacción en estos momentos del pueblo griego? Ok. Pues efectivamente, aquí en Grecia el Parlamento aprobó esta misma noche unos recortes abrumadores. Los principales afectados son pues los salarios mínimos y las pensiones. En el caso de los salarios mínimos se ha llegado a reducir un 22% la cantidad que perciban mensualmente los griegos. Por lo tanto, llegaría a situarse en los 500 euros. Para que se hagan una idea, un alquiler medio aquí en la capital, en Atenas, viene a costar unos 600 euros. La cifra es mayor que lo que sería el salario mínimo que queda después de estos recortes aprobados por el Parlamento. Pero la cosa es todavía peor para los menores de 25 años. Los más jóvenes aquí en Grecia tendrán que sobrevivir con un salario mínimo que se ha recortado en un 32%. Así que la situación no pinta bien para los jóvenes de este país. Además, todo esto se da en una situación de crisis europea y que azota gravemente a Grecia. Aquí la tasa de desempleo asciende ya al 21%. Además, con las medidas aprobadas también se congelarán los sueldos en numerosos colectivos. Uno de ellos, por ejemplo, es el de los policías que ayer, la víspera a esta jornada de protestas, se manifestaban ante el Parlamento para mostrar su descontento. Precisamente esta congelación se mantendrá hasta que la tasa de desempleo no baje del 10%, y recordábamos, como decíamos, que ahora mismo se sitúa en un 21%. Además, las pensiones han sido el otro punto fuerte de estos nuevos recortes, estos recortes adicionales. Se reducen entre un 12 y un 30% dependiendo de la escala social de la persona que los perciba. Y además, estas medidas, cabe recordar que se han aprobado con una abrumadora mayoría en el Parlamento y se hacen, dicen, para poder paliar esta deuda que se les viene encima después de percibir un nuevo paquete de rescate por parte de la Unión Europea. Un paquete de rescate que asciende a 130.000 millones de euros. Las respuestas de los ciudadanos han sido tomar las calles con protestas y también con huelgas. Durante esta jornada han comenzado este día de protestas el sector sanitario, que además se encuentra en huelga durante 24 horas. Como decíamos también,
el sector de los servicios de emergencia, policías y bomberos se han manifestado ya y se han unido, han pasado al otro lado de las pancartas, algo poco habitual en las protestas. Pero lo peor todavía, dicen, está por venir, porque el gasto aquí en Grecia sigue siendo mayor a lo que reciben por impuestos el gobierno. Bien, Bricio, muchas gracias. Y Jaime, volvemos a ti entonces, porque esta jornada de protestas ha sido convocada, decíamos, por toda Europa. ¿Por qué precisamente ahora estas movilizaciones se van intensificando? Pues Ignacio, el día escogido lo es por un principal motivo. Y es que mañana y pasado, como hemos comentado, se reúnen los principales líderes europeos en una cumbre y eso ha hecho reaccionar a los sindicatos de distintos países de la Unión Europea. Por ejemplo, ahora mismo está hablando el representante de los sindicatos en España y es que esta primera manifestación de las que va a tener lugar en la capital del Estado español, en Madrid, ha tenido un éxito total. 40 ciudades se han unido a esta protesta de los estudiantes por la represión sufrida en Valencia, por esos recortes en los institutos y colegios. Y como comentamos, son 40 las ciudades españolas que ya están en la calle, estudiantes, padres, trabajadores, los que se han dado cita en esta, la primera de las dos grandes movilizaciones que van a tener lugar hoy en España, uniéndose al resto de capitales y de países europeos para dejar un mensaje claro y alto a los gobernantes de la élite europea, Merkel, Sarkozy o el propio Mariano Rajoy, que el pueblo no está de acuerdo con las medidas que se están tomando y con estos recortes adoptados por la Unión Europea. Sin lugar a dudas hemos escuchado cifras que pintan un panorama para nada optimista. Muchas gracias, Jaime, desde Madrid, en las marchas estudiantiles. Bricio Segovia también desde Atenas. Hasta luego, muchas gracias por esta comunicación. Han sido nuestros corresponsales, Jaime Salvador Góngora y Bricio Segovia, quienes nos informaban sobre estas movilizaciones populares en Europa. Y el escritor y analista Juan Domingo Sánchez cree que las medidas de austeridad contra las cuales se han organizado estas protestas en toda Europa son absolutamente contraproducentes. Bueno, que la situación empeora parece bastante evidente. La pérdida de puestos de trabajo no parece arreglarse. Se está previsto un aumento del desempleo en España en 500.000 unidades más, es decir, 500.000 parados más, cuando tenemos ya un 23%. Nos acercaremos a un 25% de desempleo. Son cifras absolutamente increíbles para un país desarrollado. Entonces, claro, las medidas que se están tomando, las medidas de austeridad, que producen una contracción brutal de la demanda agregada, frenan el crecimiento económico, frenan la creación de empleo, y no solamente la frenan, sino que degradan la situación del empleo. Son medidas absolutamente contraproducentes y en este momento tenemos en toda Europa toda una serie de movilizaciones, sobre todo dirigidas por los sindicatos mayoritarios en favor del empleo y en favor de lo que llaman, de una manera muy abstracta, puesto que hay que unificar posiciones políticas muy diversas, lo que llaman justicia social.